Ten cuidado con el mal de Chagas, el parásito más letal de América. La enfermedad de Chagas sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más comunes a nivel de toda América Latina. Solamente en México se estima que un 4% de la población está infectada por el Trypanosoma cruzi, y eso representa alrededor de 4 millones de casos en total. Y esto va aumentando, y ya llegó a las ciudades. Llega al corazón y te ocasiona la muerte. Mucha gente se da cuenta hasta que ya es muy tarde. Debido a que la mayoría de los síntomas aparecen en estadios avanzados de la enfermedad, cuando ya no hay solución, se siguen haciendo muchos esfuerzos preventivos para el diagnóstico en fases iniciales, sobre todo en los niños recién nacidos y mujeres embarazadas. Pero, ¿sabes exactamente qué es la enfermedad de Chagas? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es la etapa agua? ¿Y qué son los chagomas? ¿Cómo te infectas con el parásito Trypanosoma cruzi? ¿Cómo podemos tratar y prevenir esta enfermedad? ¿Sabes cómo identificar los síntomas y la fase inicial o aguda? ¿Por qué es más común en el continente americano que en Europa? Quédate viendo este interesante video donde aprenderás mucho más acerca de esta enfermedad tan común. ¿Qué es la enfermedad de Chagas y a cuántas personas afecta? La enfermedad de Chagas, también conocida como mal de Chagas o Trypanosomiasis americana, es una enfermedad muy difundida en toda América y producida por un parásito denominado Trypanosoma cruzi. Esta enfermedad afecta principalmente al corazón, pero también puede afectar el sistema neurológico y digestivo. La mayoría de los síntomas se comienzan a manifestar a largo plazo, por lo que muchas personas pueden ser portadoras de este parásito sin saberlo. No todas las personas que se infectan con este parásito desarrollan la enfermedad, pero debido a sus numerosas complicaciones, sobre todo cardíacas, es importante su diagnóstico en fases tempranas. Debe su nombre al Dr. Carlos Chagas, médico brasileño que descubrió el parásito y es una de las enfermedades tropicales más frecuentes en el mundo. Afecta principalmente a las personas que viven en áreas rurales de Latinoamérica y se detectan casos desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina y Chile en el sur. ¿Qué es el Trypanosoma cruzi? El Trypanosoma cruzi es el agente etiológico que causa la enfermedad de Chagas. Se trata de un parásito muy simple que tiene una sola mitocondria y un flagelo o cola. Vive dentro de las células y cumple con un ciclo de vida que involucra tanto organismos vertebrados como invertebrados. Durante su evolución va cambiando de forma, cumpliendo un ciclo biológico complejo. Existen a nivel genético varios tipos de trypanosomas. La mayor parte de ellos están involucrados o relacionados con la enfermedad de Chagas. El parásito puede vivir tanto en humanos como en más de 100 especies de mamíferos y es transmitido por un insecto llamado triatomino, que se encuentra fundamentalmente en Latinoamérica. Solo en México se conocen más de 30 especies de vectores o triatominos. La mayor parte de ellos son capaces de infectar con el trypanosoma. Este vector vive por lo general alrededor de las viviendas o las áreas domésticas principalmente selváticas y rara vez se consigue en zonas urbanas, aunque esta distribución geográfica del vector ha ido cambiando en los últimos años. En América Latina afecta más que la malaria y el dengue juntos. Provoca hasta 12,000 muertes por año. La enfermedad de Chagas es la enfermedad de origen parasitario más común en toda América Latina. Representa un gran problema tanto social como económico para la región. De hecho, se ubica como la enfermedad transmitible de mayor importancia, después de la tuberculosis y el SIDA. Es una enfermedad que produce mayor discapacidad que el dengue y la malaria, ocupando el cuarto lugar en mortalidad, en comparación con otras enfermedades tropicales.
Alrededor del 40% de todas las personas que tienen el parásito desarrollarán la enfermedad de Chagas crónica y se estima que hay alrededor de unas 50.000 muertes por año debido a esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud cree que hay alrededor de unas 8 millones de personas con esta enfermedad a nivel mundial y unos 35 millones de personas infectadas, la mayor parte de ellas en América Latina. A pesar de que es una enfermedad que se puede controlar a nivel social con relativa facilidad, eliminando los vectores o insectos, son pocos los países de América Latina que han sido efectivos realizando políticas sanitarias que disminuyan en forma considerable la incidencia de esta enfermedad. Países como Uruguay y Chile han logrado disminuir la aparición de nuevas infecciones. Sin embargo, el resto de los países aún presenta un incremento en la cantidad del diagnóstico. Países como Argentina, Brasil y Perú tienen una gran cantidad de población sometidos a riesgo. En México, se considera que todas las zonas que se encuentran por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, que es 2/3 partes de todo el territorio, son zonas endémicas de riesgo para Chagas. A pesar de que existe el tripanosoma en México, se estima que el porcentaje de personas infectadas está alrededor del 3 a 4% de la población, un poco más abajo que otras regiones de Centroamérica y Sudamérica. La incidencia de enfermedad de Chagas en México es similar a la del sur de los Estados Unidos. ¿Cómo es la etapa aguda? ¿Qué son los chagomas? La enfermedad de Chagas tiene 3 fases bien establecidas. Una fase aguda que ocurre justo después de la infección. La segunda fase, llamada indeterminada, en la cual no hay ningún tipo de manifestación clínica, pero se van provocando los daños que se manifiestan en la fase crónica o final, que pueden aparecer hasta 10 años después de la infección inicial. La fase aguda se caracteriza por la aparición de un nódulo en el sitio donde entra el parásito al cuerpo, justo donde hace la picadura el chinche o vector. Es común que la infección entre a través de la conjuntiva, en lo cual se produce de inmediato conjuntivitis y edema en los párpados de un solo lado, además de que se observan también pequeños ganglios inflamados alrededor o cercanos al área de inoculación. Ese pequeño nódulo en el sitio de inoculación se denomina chagoma. La inflamación del ojo cuando el parásito entra a través de la conjuntiva se conoce como el signo de Romaña. Este signo ocular ocurre en aproximadamente el 30% de los casos en la fase aguda y puede durar incluso hasta 2 meses. Por su parte, el chagoma se ubica en áreas expuestas, que es donde llega el insecto o triatomino. Su tamaño es variable, desde milímetros hasta pocos centímetros, provocando enrojecimiento en la piel y a veces se puede sobreinfectar, llenándose de material purulento. Por lo general no es doloroso y se parece a una picadura común de un insecto, pero que tarda en resolverse mucho más tiempo. ¿Qué síntomas da en la etapa crónica? ¿Qué es el megasófago y megacolon? La fase crónica es la más conocida de la enfermedad de Chagas y puede aparecer incluso años o décadas después de la infección inicial. El sistema nervioso, el digestivo y cardiovascular son los 3 más afectados en esta etapa. Desde el punto de vista neurológico, en la etapa crónica, aparece demencia y neuropatías, mientras que en el tracto digestivo pueden presentar trastornos de la motilidad, con una importante afectación del músculo liso de todo el sistema digestivo, provocando megacolon y megaesófago, así como también pérdida de peso. El megaesófago es una dilatación del esófago, así como el megacolon es una dilatación del colon, con una ausencia de su capacidad de movimiento, lo que hace que se acumulen alimentos a nivel del esófago y en el caso de colon se acumulen heces con constipación de muy difícil tratamiento. Puede ser un daño tan severo que es necesario resolverlo en la mayoría de los casos con cirugía. A nivel cardiovascular, se desarrolla una miocardiopatía.
Un 25% de todos los pacientes que tienen infección crónica por Trypanosoma desarrollan síntomas cardíacos. Un 5% desarrollan síntomas digestivos y una proporción menor al 3% desarrollan demencia o trastornos a nivel del sistema nervioso periférico. De todos los efectos a largo plazo por la infección crónica de enfermedad de Chagas, los que están involucrados con una alta mortalidad y discapacidad son las consecuencias cardíacas. El corazón es el principal órgano afectado en la etapa crónica con hipertrofia ventricular bilateral. A nivel cardíaco, la enfermedad de Chagas produce fundamentalmente alteraciones en el ritmo, tanto en aurículas como en ventrículos. El bloqueo de la conducción cardíaca puede ocurrir principalmente en las siguientes ramas: la rama derecha y el bloqueo de la rama anterior izquierda, así como el bloqueo auriculoventricular, lo cual puede generar palpitaciones, debilidad, síncope, mareos e incluso muerte súbita. Aparte de los bloqueos que van provocando alteraciones del ritmo y de la frecuencia cardíaca, está la afección directa al músculo cardíaco o miocardiopatía, que clínicamente se expresa como insuficiencia cardíaca. Las personas con insuficiencia cardíaca experimentan poca tolerancia al ejercicio, cansancio, hinchazón en las piernas, que va avanzando en el transcurso del día, mayor frecuencia de orina nocturna y dificultad para respirar. Una de las complicaciones más temidas de la insuficiencia cardíaca y de la dilatación de las cavidades cardíacas es la embolia cerebral o accidente cerebrovascular isquémico, provocado por coágulos que se forman en el corazón y pueden bloquear alguna arteria importante a nivel cerebral. Hay otras formas de daño a nivel cardíaco, ya que se puede presentar miocarditis durante la infección aguda. Además, también puede presentarse pseudoquistes a nivel del corazón. Incluso se ha podido demostrar en autopsias de personas que no tienen manifestaciones clínicas y que no desarrollan nunca la enfermedad de Chagas, un engrosamiento importante en los ambos ventrículos, sobre todo los más importantes del lado derecho. En otros casos se puede observar adelgazamiento de la pared ventricular, con numerosos trombos y aneurismas, así como fibrosis a nivel muscular y marcados signos de inflamación. En muchos casos, incluso asintomáticos, se puede observar el Trypanosoma cruzi directamente en el músculo cardíaco y con mucha frecuencia afecta las líneas o ramas de conducción eléctrica a nivel del corazón. En la última década, el mal de Chagas pasó de ser una enfermedad solo rural a una urbana que afecta en las ciudades. De los 10 millones de personas infectadas que se estiman en la actualidad, la mayor parte de ellas se encuentran en Latinoamérica. Últimamente, la distribución geográfica de la enfermedad ha ido cambiando de las áreas rurales hacia las urbanas, debido principalmente a la movilidad de la población a zonas aledañas o cercanas a bosques y selvas, además del proceso de emigración. Esto ha hecho que se detecten más casos en países como Estados Unidos, Canadá, en algunos países de Europa y África. Hoy en día se estima que casi 75 millones de personas pueden estar en riesgo de infección, donde se encuentran el Trypanosoma y los vectores. ¿Cómo te infectas con el parásito Trypanosoma cruzi? La forma de la infección es a través de insectos llamados triatominos, que pueden vivir incluso en grietas, en las paredes o en los techos de algunas casas, tanto en áreas rurales como suburbanas. Los vectores se vuelven normalmente activos en la noche y suelen morder a los mamíferos y a los seres humanos, defecando cerca del área de la mordida, y que de esta forma transmiten el parásito. También los parásitos pueden ingresar al cuerpo de forma inadvertida, cuando los restos de las heces de estos insectos se ponen en contacto con la boca, con alguna herida en la piel o con los ojos, o bien con el consumo de alimentos contaminados. También la enfermedad de Chagas se puede transmitir a través de transfusiones de sangre o productos sanguíneos de personas que están contaminadas, a través de trasplante de órganos y de la transmisión congénita de madre e hijo durante el embarazo o el parto.
El Trypanosoma cruzi llegó a Sudamérica por medio de murciélagos hace 7 a 10 millones de años. Se han desarrollado numerosas investigaciones científicas para determinar cómo los tripanosomas llegaron a los vectores y se desarrollan en áreas específicas de América, fundamentalmente. Estudios genéticos han podido determinar cómo evolucionó el parásito desde el punto de vista molecular y han dado lugar a la teoría de que el trypanosoma se alojaba inicialmente en murciélagos en el área de Sudamérica desde hace más de 7 millones de años. De estas especies de trypanosoma se han derivado diferentes subespecies que se han distribuido a lo largo del continente, pero que son parientes de esta especie inicial detectada en murciélagos de Sudamérica. Enfermedad de Chagas en las civilizaciones precolombinas. Existe evidencia científica suficiente de que los primeros pobladores de América hace más de 9.000 años podían tener la infección por Trypanosoma cruzi, dado por un hallazgo en el desierto de Atacama, en el sur de Perú y norte de Chile, en donde se encontraron momias con el parásito. Probablemente la presencia de parásitos se mantuvo durante miles de años en mamíferos de la región, pero al incorporarse los humanos haciendo viviendas con techos de paja y juncos en regiones selváticas y boscosas, podrían favorecer la infección de los humanos. También debe haber contribuido la domesticación de muchas especies de mamíferos que podrían haber sido portadores de parásitos. Algunos estudios han podido estimar que hasta el 40% de toda la población precolombina en Sudamérica pudo haber estado contaminada de trypanosoma. La primera descripción del mal de Chagas fue en 1707 por Miguel Díaz Pimienta. En un libro publicado en 1707 por el médico portugués Miguel Díaz Pimienta, se hace referencia a una enfermedad con características que sugiere ser lo que posteriormente se conoció como enfermedad de Chagas. Sin embargo, no hay precisión en el diagnóstico en esa época, donde no se conocían las enfermedades transmitidas por agentes infecciosos ni vectores. Charles Darwin descubrió cómo era la picadura de chinches en Sudamérica. A lo largo de la historia se consiguen muchas señales de esta enfermedad. Charles Darwin, famoso naturalista y científico inglés, descubrió en su diario del viaje de Beagle en 1837 acerca de la picadura del gran bicho negro de las Pampa, nombre que le da al vector transmisor del trypanosoma. De hecho, se cree que Darwin pudo haber tenido la enfermedad, ya que al poco tiempo de regresar al Reino Unido de su viaje en las Américas, comenzó a presentar síntomas poco comunes que le provocaron discapacidad de forma permanente, entre ellos palpitaciones y dolor torácico, lo que hace presumir que pudiera haber tenido una enfermedad cardíaca como el Chagas. ¿Por qué es más común en el continente americano? La enfermedad de Chagas es mucho más común en Latinoamérica que en cualquier otra parte del mundo, incluso comparado con áreas geográficas de características similares, tanto socioeconómicas, climáticas y habitacionales. Es común que los vectores vivan tanto en paredes y el techo de casas de paja, adobe o barro. La razón por la cual el Chagas está más limitado a América se debe a que el vector principal de la enfermedad se encuentra y vive predominantemente en esta parte del mundo. Insectos vectores. ¿Qué son los Triatominae o chinches en México que transmiten al Trypanosoma cruzi? Los triatominos son una familia de insectos que se conocen con diferentes nombres en toda América: vinchuca, chipo, chinchorro, chirimacha o chinche. De la vinchuca, como se conoce en México, existen al menos 130 especies, pero no todas ellas pueden ser transmisoras del trypanosoma. Están distribuidas a lo largo de América, aunque algunas especies de este insecto se consiguen también en África, Australia y algunos sitios de Asia. Existen dos especies en particular: el Triatoma infestans y el Rhodnius prolixus.
que son las que están más vinculadas con la infección Trypanosoma cruzi. ¿Cómo es el ciclo del Trypanosoma cruzi? El parásito que transmite la enfermedad de Chagas cumple un ciclo evolutivo en el insecto y en el humano. En el ser humano, el ciclo se inicia cuando el insecto pica a la persona y en ese momento defeca, poniéndose en contacto con las heces infectadas con el parásito. Pasan al ser humano a través del área de la picadura y de la pequeña herida que provoca el insecto. La forma evolutiva del Trypanosoma, denominado Trypomastigote metacíclicos, entra al ser humano también a través de la mucosa y luego se convierte en otra forma evolutiva llamada amastigotes. En esa etapa sufren algunos cambios formándose pseudoquistes. Entran a las células y se forman nuevas tripomastigotes, por lo que la célula se rompe, repitiendo este ciclo numerosas veces. Luego el insecto pica a un huésped que está infectado y desarrolla nuevamente las tripomastigotes o las formas del parásito en sangre, que en el intestino del insecto sufren una transformación a epimastigotes, y estas formas evolutivas pasan al recto del insecto, donde son eliminadas por las heces y pueden infectar a un nuevo huésped, repitiendo el ciclo. ¿Cuál es el tratamiento? Existen 2 tratamientos disponibles en la actualidad: el Nifurtimox, desarrollado en 1960, y el Benznidazol, desarrollado desde 1974, y que tiene mecanismos de acción diferentes, pero logran matar al parásito curando la enfermedad, sobre todo en la fase aguda. La tasa de curación oscila entre 60 y 70%. En los casos crónicos, la curación se puede lograr en menos del 50% de los casos. Son más efectivos cuando se usa en la fase aguda, en la cual se puede eliminar el parásito en un 90%. Durante la fase inmediata, el tratamiento también puede ser efectivo, y los pacientes permanecen durante varios años sin evidencia de la enfermedad. Desafortunadamente, en la fase crónica, la efectividad de estos 2 medicamentos es mucho menor, y esto es debido a que ya existe un daño irreversible en los órganos, como el aparato digestivo y el corazón, que impiden que estos medicamentos sean eficaces para mejorar los síntomas. Existe otro medicamento en la actualidad que es el prosaconazol, que también puede eliminar el parásito. ¿Cómo prevenir que te enfermes de mal de Chagas? En la actualidad, el mayor esfuerzo que hacen los países de Latinoamérica, donde esta enfermedad es endémica, es en la prevención. Se puede incidir tanto en el parásito como en el vector de varias maneras que van desde cambios en la vivienda hasta el control de los animales domésticos. Entre las medidas que se recomiendan están: medidas en la vivienda. Para mejorar el material de construcción, revisar que las superficies de las paredes y techos queden lisas y que se puedan limpiar con facilidad. Evitar las grietas donde se puedan refugiar los insectos. La higiene y la limpieza de todas las viviendas es fundamental. El uso regular de insecticidas que sean eficaces para matar al vector, o hacer campañas de educación para mostrar las características exactas del insecto. Consultar al médico si se sospecha de la picadura. Ayudar al diagnóstico temprano de la enfermedad, o en la fase aguda cumplir las indicaciones completas, así como los controles médicos. Denunciar a las autoridades sanitarias de tu región si observas los insectos sospechosos en tu vivienda o alrededor de ella. Como has podido ver, la enfermedad de Chagas sigue siendo una enfermedad frecuente, sobre todo en América Latina. Poco se habla de este padecimiento que puede generar complicaciones crónicas e irreversibles luego de muchos años de la infección, por lo que conocer con precisión acerca del parásito del vector, lo que transmite y de las formas de controlarlo es fundamental para tomar medidas iniciales y realizar el tratamiento adecuado en fase aguda. Es factible la curación sin secuelas. Es importante que hagas énfasis en las medidas de prevención, sobre todo si vives en áreas rurales o suburbanas, donde es endémicamente esta enfermedad.
Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan del mal de Chagas, el parásito más letal de América. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.